Buenos días, alumnos. Hoy vamos a trabajar la primera clase de la unidad número 2 de matemáticas, ¿ya? Donde vamos a iniciar, ¿cierto?, esta nueva unidad que se trata principalmente de geometría y medición, ¿ya? Entonces, para más o menos contextualizar el tema, vamos a ir a la página 98 de su texto escolar para revisar, ¿cierto?, a grandes rasgos lo que vamos a ir trabajando durante el mes de junio y el mes de julio. Todavía estamos en la unidad 1 y acá ya debería empezar a aparecer la unidad 2. Está ahí, ¿cierto? Ustedes en su texto escolar van a encontrar en la página 98-97 el inicio de la unidad número 2, ¿ya? Como bien está leyendo, ¿cierto? Dice geometría y medición. Ya, chicos, como estamos en momentos y tiempos distintos a los que usamos, ¿cierto?, en el colegio, las unidades ustedes saben que se están haciendo un poco más cortas, que se están priorizando algunas cosas, por lo tanto, no vamos a alcanzar a abarcar todo lo que aparece en la unidad 2, ¿ya? Vamos a tratar, sí, de que sea lo mayor posible y también lo mejor posible de abarcar, ¿ya? Entonces, en esta unidad no vamos a partir por el tema 1. Primero, lo que nos dice que vamos a partir en la lección 3, que es congruencia, ¿ya? La lección 3, congruencia, que usted la va a encontrar en la página 127. Así que vamos a bajar un poquitito a la página 127, ¿ya? Donde vamos ya a encontrar el contenido que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Ya? Estos contenidos de geometría generalmente no son contenidos difíciles, al contrario, son bastante fáciles de entender y podríamos decir que un poco más entretenido porque es con dibujos, ¿cierto? Y es más fácil de comprender. Ya, aquí llegamos, si se fijan, a la página 127, donde me aparece la lección 3, congruencia. ¿Ya? Entendiendo primeramente qué es la congruencia, aunque más adelante lo menciona el texto, ¿cierto? La congruencia es cuando dos figuras son iguales en tamaño y en forma, ¿ya? Por ejemplo, si yo tengo dos cuadrados, tienen que ser los dos cuadrados y tener las mismas medidas. Por ejemplo, que un cuadrado mida 1 metro, 1 metro, 1 metro y 1 metro en su contorno, el otro tiene que ser igual para que sean congruentes. Ya si es más pequeño el otro o es más grande, comparten solamente la misma forma, pero no el tamaño. Por lo tanto, ahí ya no son congruentes. ¿Ya? A ver, vamos a la primera actividad que dice repaso. Ahí a mover la página. Dice recuerda lo que ya sabes y desarrolla las siguientes actividades. Número 1, ¿cierto? Dice encierra el o los grupos de figuras que te permiten formar el siguiente trapecio. O sea, cuáles de estos tres grupos a mí me van a permitir formar esta figura que se llama trapecio. Entonces yo empiezo a mirar. Por ejemplo, si yo miro la figura 2, yo voy a mirar aquí, 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 yo formo un trapecio, ¿cierto? Si los pego todos, formo eso. Pero me sobraría ese, ¿cierto? Por lo tanto, el grupo 2 no me sirve para formar un trapecio. Veamos acá. ¿Qué sucede acá? Este lado es parecido a ese. Este lado es parecido a ese, ¿cierto? Si están juntos abajo, también se parece a esta parte de abajo. Lo que yo tendría que hacer es tomar este triángulo, insertarlo acá y también voy a formar un trapecio. Por lo tanto, el grupo 1 me sirve, yo lo encierro, me sirve, ¿cierto?, para formar esta figura. Y el grupo número 3 lo observo primero. Claro, acá está recto, ¿cierto? Recto, acá hay un ángulo de 90 grados. Acá no hay un ángulo de 90 grados, ¿cierto?
Pero ¿qué pasa si yo tomo esta figura y la pongo acá? ¿Me formará un trapecio? Sí, ¿cierto? Por lo tanto, el grupo 3 también me va a servir para formar el trapecio que está aquí arriba. ¿Ya? Vamos a la actividad número 2. Dice, imagina que mueves o rotas, que mueves, las cambias de un lado para otro, o las rotas, ¿cierto? Los siguientes triángulos para formar dos figuras distintas. Escribe el nombre de cada figura y la cantidad de triángulos que usaste. Por ejemplo, con estos 6 triángulos, ¿yo podré formar un triángulo más grande? ¿Sí o no? Podría, por ejemplo, usar 1, 2, 3 y invertirlo y ponerlo acá y formar un triángulo más grande. Sí podría, ¿cierto? Entonces yo pongo acá nombre, triángulo. ¿Cuántos triángulos usé? 1, 2, 3 y el que voy a sacar y voy a rotar acá, 4. ¿Cierto? Y acá, podría, por ejemplo, formar un trapecio, ¿sí o no? Como el que estaba arriba, también lo podría hacer, ¿cierto? Entonces pongo trapecio, ¿y cuántos voy a usar? Entonces ahí usaría 1, 2 y uno de estos dado vuelta. Hacia el otro lado. ¿Ven? Y ahí usé 3. Pasemos al ejercicio número 3. Mire, esta es una situación en la que ustedes más o menos se van a imaginar la forma del diario mural que tenemos en la sala. ¿Ya? ¿Cierto? Recuérdense que es de una forma rectangular, ¿cierto? Es como alargada y forma un rectángulo, ¿cierto? En esta forma, como acostado. Ya dice, en un curso deben dividir el diario mural de forma rectangular, en partes iguales, para exponer diferentes temas. Aún no saben cuántos temas serán. ¿Cómo propondrías dividirlo? Explica tu decisión y luego escribe el nombre y la cantidad de figuras en que lo dividiste. Por ejemplo, miren, ustedes me están viendo en esta camarita, ¿cierto? Más o menos esa forma tiene el tablero de diario mural de la sala. Yo podría dividirlo en 4 partes iguales, a la mitad y a la mitad. ¿Cuántos rectángulos resultarían? 4, ¿cierto? 4 rectángulos. Y también yo lo podría dividir a la mitad y cada mitad por la mitad. Y ahí también me van a resultar 4 rectángulos. ¿Ya? Depende en realidad del tamaño que uno lo quiera hacer o la cantidad en la que me pidan dividir la figura. ¿Ya? Aquí me dice que debo dividirla en partes iguales. Esa es la idea de la congruencia, que cuando yo divido una figura, todas las partes van a ser iguales. No puede ser ninguna distinta en tamaño ni en forma. ¿Ya? Vamos ahora a la página 128. ¿Sí? Entonces aquí ya entramos, dice, figuras congruentes como el título, ¿cierto? Y dice, en años anteriores aplicaste traslaciones, ¿les suena cierto el nombre? Traslaciones, rotaciones y reflexiones. Recordemos que la traslación es mover una figura, por ejemplo, un triángulo de este lugar a otro, ¿cierto? Nada más que eso. La rotación es hacer girar la figura, ¿cierto? En dirección de las manecillas del reloj, ¿cierto? O sea, de izquierda a derecha. Y la reflexión es cuando nosotros hablamos como del reflejo o lo que yo veo a través como cuando yo me miro en el espejo, ¿cierto? Es cómo se va a apreciar la figura como espejo hacia otro lado dependiendo de un punto o de un eje, ¿cierto? En el movimiento de la figura. Dice, ahora utilizarás estas transformaciones, acuérdense que se llama estos movimientos, traslación, rotación y reflexión, son los llamados o denominados transformaciones isométricas, ¿ya?
Dice, ahora utilizarás estas transformaciones para comprender la congruencia entre figuras planas. Nosotros estamos trabajando con figuras 2D, ¿ya? Veamos. Aquí se presentan algunas situaciones. Dice, aprendo, objetivo, trasladar, reflejar y rotar figuras planas. Y acá se presenta una situación. Dice, Daniela diseña servilletas moviendo algunos objetos diferentes, algunas figuras de diferentes maneras, perdón. Dice, por ejemplo, si traslada de izquierda a derecha el perrito, desde la posición 1 hasta la posición 2. Entonces, Daniela tiene este perrito, lo va a trasladar, o va a hacer la traslación de la figura, a este lugar que va a ser después la posición 2. Fíjense que el perrito es exactamente igual, en forma y en tamaño, solamente que cambió su posición, ¿ya? Entonces acá abajo me dice, puedes trasladar una figura moviéndola en cualquier dirección. Yo la puedo mover hacia arriba, la puedo mover hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia un lado, hacia el otro, etc. Pero siempre en la misma posición. Yo no lo puedo rotar, que ya no sería, ¿cómo se llama? No sería traslación. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a la siguiente situación que me habla acerca de la reflexión de la figura. Dice, Daniela también quiere crear diseños con letras. Por ejemplo, si refleja la letra D respecto del eje L, este es el eje, ¿cierto? Este va a ser como el espejo. Obtiene lo siguiente. Fíjense que esta parte redonda o curva de la letra D va a quedar a este lado. Y esta parte recta va a quedar a este lado. Entonces ahí hablamos de una reflexión, ¿cierto? Y acá lo mismo. Este es el eje L, ¿cierto? Esta es la figura original y reflejada me va a quedar así, ¿sí? Veamos acá abajo, en el de las ovejitas. Acá me está presentando que es la rotación. Dice, en este diseño, a la oveja se le realizó medio giro respecto del punto O sea, en la mitad, ¿cierto?, de la circunferencia. Esta era la figura original y se le hizo medio giro, ¿ven? Respecto de la circunferencia. Y esto es lo que resultó, ¿sí? Una rotación es la transformación de cualquier punto o figura en el plano o en otro, o figura según un centro de rotación, 0 y un ángulo. Ahí parece como una O, ¿ya? Yo creo que ustedes ya se han ido acordando un poco de esto porque lo vimos bastante el año pasado, ¿ya? Ya chicos, vamos a avanzar ahora en la página 129, donde ya vamos a empezar a ejercitar o a realizar algunos ejercicios que van a darse cuenta son bastante fáciles, no son difíciles, para que después ustedes puedan trabajar en su cuadernillo de trabajo, ¿ya? Veamos. Dice, una traslación, una reflexión y una rotación son movimientos llamados transformaciones isométricas. Si cuando usted escuche transformaciones isométricas, usted de inmediato se tiene que acordar de la traslación, la rotación y la reflexión. Dice, estos cambian la posición o ubicación de una figura, pero mantienen su forma y su tamaño. Ya esa es como la regla, ¿cierto? Que yo las puedo mover, las puedo rotar, las puedo reflejar, pero el tamaño y la forma debe seguir siendo el mismo. Por eso usamos las cuadrículas el año pasado, para que ustedes se ubicaran y contaran los cuadrículas para que quedaran idénticas las figuras de un lado o del otro, o en la posición que las pusiera. Diremos que si dos figuras tienen la misma forma y el mismo tamaño, son congruentes. ¿Ya? ¿Está quedando claro ya el concepto de congruencia? Vamos a la práctica. A ver. Veamos. Dice 1. Observa las figuras y remarca el ticket si la figura representa la transformación indicada, cada caso,
De lo contrario, remarca la X. Fíjense que acá el ticket y la X, que aparecen en todos los ejercicios, tienen una línea punteada. Entonces a mí me está diciendo que yo voy a marcar la que corresponda, ¿ya? Veamos. Entonces el ejercicio A me habla de traslación, fíjese. El ejercicio B de reflexión y el ejercicio C de rotación. Veamos el ejercicio A, traslación. Acá, estoy observando una traslación de la figura. ¿Será esto una traslación con esto? ¿Serán iguales? Sí, ¿cierto? Por lo tanto, yo voy a marcar acá. Esto sí es una traslación. Veamos acá, el ejercicio de al lado. Estos dos rectángulos verdes, ¿son iguales? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo los puedo contar incluso para confirmar. ¿Corresponde esto a una traslación? Sí, ¿cierto? Corresponde a una traslación, por lo tanto usted la va a marcar. Y la tercera imagen de este primer ejercicio, este triángulo se trasladó acá, podríamos decir que sí, pero ¿será igual? No es igual, ¿cierto? Para que sea igual, esto debería ser hasta ahí, pero esta es más grande. Por lo tanto, aquí no hay congruencia, no son iguales. Por lo tanto, yo marco que no, porque no se cumple lo que me decía arriba, que deben ser iguales en forma y en tamaño. ¿Ya? Veamos el ejercicio B, de la reflexión. Fíjese bien, así a primera vista uno ya se da cuenta de lo que posiblemente está mal. ¿Ya? Veamos el primer ejercicio, de la reflexión, acuérdense de lo que es como el espejo. Este es el eje que yo voy a usar para ver la reflexión. Por ejemplo, esto que está acá, esta flecha, se está reflejando acá y es lo mismo. ¿Son iguales? ¿Sí o no? Sí, ¿cierto? Por lo tanto, usted marca el ticket. Ahí. El ejercicio B. Este es el eje. Esto que está acá, se está reflejando acá, ¿es lo mismo? No es lo mismo, ¿cierto? Aquí se parecen, pero ya después ya no se parecen. Esta es más larga. Fíjese que se pasó una línea más o un espacio más. Por lo tanto, no corresponde. No está bien. Marca la X. ¿Y acá? ¿Estará bien? Esto que está acá, ¿es lo mismo que acá reflejado? Sí, ¿cierto? Entonces también lo marca. Vamos a ver el último ejercicio de esta página, que es con respecto a la rotación. Vean. Esta figura rotó y rotó, ¿es lo mismo? ¿Son congruentes? Lo son. Por lo tanto, marca que sí. Estas otras de acá, también, ¿cierto? Yo veo que está así, que cambia así, después tendría que quedar de nuevo hacia abajo y de nuevo hacia el lado. Son congruentes y cumplen con la rotación. También marcamos el ticket. ¿Sí? Y acá, ¿son iguales? Sí, son iguales. Pero, ¿están rotándose? Fíjense que acá están separadas. Para que esto sea una rotación, esta punta que está acá, que no se marca bien, pero donde está la pelotita, el puntito rojo, debería estar unido con esa puntita para que sea una rotación. Por lo tanto, esto no corresponde. Si bien son las mismas figuras, son congruentes, porque yo estoy viendo que son iguales, no está cumpliendo con lo que es la transformación isométrica de rotación. Así que yo marco que
no corresponde en este caso. Avancemos ahora a la página 130. Seguimos con congruencia. ¿Ya? Y acá hay una serie de preguntas que a lo mejor resultan más largas, pero en realidad son fáciles de entender. Dice, observe cada caso y responda. Ya tenemos el caso A, ¿cierto? Un triángulo, el A. El B, acá vemos una transformación isométrica que correspondería, cuando está ese puntito, a una rotación, ¿cierto? Tenemos el C, ¿qué sería esto con el eje al medio? Una reflexión. Y acá tenemos una traslación, es decir, este se trasladó acá. Pregunta A, dice, ¿en qué caso, A, B, C o D, dice, ¿en qué caso se representó una traslación? ¿En cuál de estos cuatro se presentó una traslación? En el D, ¿cierto? Aquí está la traslación. ¿Cómo es la figura resultante respecto de la figura inicial? Esta figura, ¿cómo es la que resulta? Es igual. Tiene que ser congruente, igual en forma y tamaño. Esa sería la respuesta de esto. Y después dice, ¿ocurrirá esto siempre que se traslada una figura? Sí, lo más probable es que sí, ¿cierto? Cada vez que yo traslado una figura, debería conservar su forma y tamaño. Pregunta B. La pregunta B dice, ¿en qué caso se representó una rotación de estas cuatro? ¿Dónde hay una rotación? Podemos decir inmediatamente que en el ejercicio o caso B, ¿cierto? ¿Cómo es la figura resultante respecto de la figura inicial? Es igual, es congruente, solamente que cambia en su posición, ¿cierto? Aquí está la flecha apuntando hacia la izquierda y ahora está apuntando hacia abajo, ¿cierto? Pero es igual en forma y tamaño. Eso es importante que lo recuerden porque estamos viendo la congruencia. Después dice, ¿ocurrirá esto siempre que se rota una figura? Lo más probable es que sí, que se conserva su forma y su tamaño. Vamos al ejercicio 3. Ejercicio 3 dice, el siguiente diseño se obtuvo aplicando una transformación isométrica al triángulo inicial. Triángulo inicial, tenemos este, A, B, C. Después tenemos A, B, C, A, B, C, A, B, C. ¿Ya? De esta figura se hizo esta transformación isométrica. Dice, remarque la transformación isométrica aplicada y justifique su elección. A ver, ¿cuál de estas tres es la que se le aplicó a ese triángulo? Es una rotación, ¿cierto? Si hubiese sido una traslación, yo hubiese tenido que dibujar el triángulo de nuevo de la misma forma con las letras a los mismos lados. A, B, C. No hay ninguno igual. Este es igual en forma, pero fíjese que las letras las tiene cambiadas. ¿Sí? Si hubiese sido una reflexión, ¿ya? Tendríamos que haber visto primero dónde está el eje, no me lo está mostrando. Así que no aparece eje acá. Pero sí es una rotación, es decir, esta figura fue girando, ¿cierto? Y haciendo su transformación, que en este caso sería la rotación respecto del eje A. Así que vamos a marcar esta como la correcta. Pasemos acá. Casi terminando la página 130. Esto más que todo es para que ustedes más o menos entiendan para poder aplicarlo en el ejercicio que viene. Dice, objetivo, identificar pares de figuras congruentes. ¿Cómo puedes saber que estas figuras son congruentes? ¿Mm? ¿Cómo podemos saber que estas dos y estas dos son congruentes? Acá hay una ayuda. Dice, recuerda que las figuras congruentes tienen el mismo tamaño y la misma forma. ¿Sí? Son congruentes, son exactamente iguales. Exactamente iguales.
¿Cómo podría hacer yo o hacerlo como con algún tipo de material para saber si algo es congruente o no? Podría yo, con un papelito del cuaderno de ustedes, por ejemplo, marcar esta figura. Calcarla, como nosotros le llamamos. Se calca con un lápiz, se recorta y después se pone encima de esta. Y ahí tendría que calzar perfecto. ¿Sí? Vamos a ver. Acá está, pues dice, puedes poner una figura sobre la otra y observar si coinciden exactamente. Es decir, si sus lados y ángulos correspondientes miden lo mismo. O sea, si son iguales. Dos figuras pueden estar en posiciones diferentes y ser congruentes, solo si tienen igual forma e igual tamaño. Por ejemplo, estas figuras no son congruentes. Su forma, acá la forma es la misma, pero el tamaño es distinto. ¿Cierto? Por lo tanto, no es congruente. Acá, la forma y el tamaño es distinta, así que tampoco son congruentes. Y acá, lo mismo. Tienen distinta forma y distinto tamaño, por lo tanto, tampoco son congruentes. Estas figuras no son congruentes. Estas sí son congruentes. Página 131. Y 131. Seguimos con la práctica. Y acá como un avisito en cuanto a la actitud que debes tener frente al trabajo. Dice, recuerda realizar las tareas o realizar las actividades de manera ordenada y metódica. De esta forma facilitarás el logro de tus aprendizajes. Siempre ordenado. Usted ve esta clase y la desarrolla después o realiza la actividad que la profesora le pide en forma inmediata para que después usted esté todo ordenadito y sea metódico en lo que está haciendo, ya tenga un método de trabajo, ya sus tiempos establecidos, horarios, formas en que voy a trabajar, espacios, en todo, para que todo resulte mejor y fluya mejor. Vamos aquí a la página 131 y dice número 4. Calca, que es lo que yo les decía recién, ¿ya? Calca una de las dos figuras y luego recórtala y ponla encima de la otra figura. Decide si las siguientes pares de figuras son congruentes. Entonces, ¿qué me dice? Yo voy a poner un papel encima, lo voy a calcar derechito, ¿sí? Ojalá con una regla si tengo a mano, lo voy a recortar y lo voy a poner encima y voy a decidir si es congruente o no. En este caso, inmediatamente nosotros nos damos cuenta acá que sí son congruentes este par de figuras, son congruentes, son iguales. La B también, solamente que está en una posición distinta, pero son congruentes, son iguales en forma y en tamaño. La C, aquí ya inmediatamente me doy cuenta que no. Tienen la misma forma, pero el tamaño es distinto. Fíjese que aquí, de esta, pueden salir 4 de estas. ¿Ven? Y estas también son congruentes. ¿Ya? ¿Por qué? Son del mismo tamaño y forma, solamente que están en posiciones distintas. ¿Ya? Número 5. Acá me está pidiendo que use el papel cuadriculado, que es el papel que usted tiene en su cuaderno. No va a usar más de una página, va a usar así unos pedacitos chiquititos. Dice, utiliza el papel cuadriculado para realizar el dibujo en cada caso. A, 2 hexágonos congruentes y un tercer hexágono que no sea congruente. A ver, hexágono, acá está, un hexágono es una figura plana, ¿cierto? 2D, de 6 lados, como este. Eso es un hexágono. Mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. ¿Ya? Después en el ejercicio B dice que va a dibujar 2 figuras congruentes. Luego dibujo una tercera figura que tenga la misma forma, pero que no sea congruente. Por lo tanto, podemos hacer una más grande o una más pequeña. Y en C dice dos paralelogramos congruentes, o sea, iguales en forma y tamaño, y luego dibuje un tercer paralelogramo que no sea congruente, o sea, más grande o más pequeño. Estos son los paralelogramos, ¿ya? Dice, un paralelogramo es una figura 2D cuyos lados opuestos son paralelos. Por ejemplo, este lado con el de abajo son paralelos, están a la misma distancia.
Y este lado con este son paralelos, también están a la misma distancia. ¿Ya? Seguimos entonces al ejercicio 6 y dice, calca la figura A, luego recórtala y ponla sobre la figura B. Ya, entonces usted va a calcar esta y la va a poner, cuando la recorte, sobre esta, el rectangulillo. Y acá usted me va a marcar verdadero o falso. Lo vamos a hacer ahora igual, pero usted lo va a comprobar después que termine la clase y lo va a ir revisando. La idea es que usted tenga la respuesta en este video para que después usted mismo lo confirme, ¿ya? Dice, utiliza estos rectángulos para evaluar cada afirmación. Escribe una B si la afirmación es verdadera o una F si es falsa y justifique en cada caso. Veamos. Dice A. Los dos rectángulos son congruentes. Sí, son congruentes, pero son iguales en forma y en tamaño. Letra B. Letra B. B. Dice, el rectángulo A se reflejó para obtener el rectángulo B. Esto es un reflejo de esto. Falso, ¿cierto? Porque si fuera un reflejo, tendría que haber otro rectángulo igual parado o otro rectángulo igual aquí abajo. Así que esa es falsa. ¿Qué transformación sería esta? Podría ser una rotación. ¿Sí? Letra C. Dice, el rectángulo A se trasladó para obtener al rectángulo D. Falso, ¿cierto? No se trasladó, se rotó. Y la letra D dice, el rectángulo A se rotó respecto de P, del punto P, que es este, ¿cierto? Para obtener el rectángulo B. Esa es verdadera. Totalmente y absolutamente verdadera. ¿Ya, chicos? Y avanzamos entonces a la última página, ¿ya? De congruencia. Vamos a terminar ya prácticamente, para después les voy a dejar la actividad que van a tener que realizar y enviar. Yo les voy a decir a través de este mismo video dónde la van a enviar, cómo y cuándo. ¿Ya? Veamos, dice, analice cada situación y responde. Raquel dibujó un pentágono, una figura de 5 lados, cuyos lados miden 5 centímetros. O sea, cada lado mide 5 centímetros. O cada lado mide 1 centímetro, ¿cierto? Y ahí formamos los 5. Tomás dibujó un octágono cuyos lados miden 5 centímetros. Un octágono es de 8 lados. Tomás afirma que su figura es congruente con la de Raquel, o sea que son iguales. ¿Será igual una figura de 5 lados a una figura de 8 lados? No, ¿cierto? Son muy distintas. Por lo tanto, Tomás no está en lo correcto. ¿Está en lo correcto, Tomás? Dice, no, no está en lo correcto porque una figura de 5 lados es distinta a una figura de 8 lados. No es lo mismo. Después dice B. Pedro y Javiera dibujaron un trapecio. Acuérdense que en la página anterior aparece un trapecio. Cada uno dice, Javiera dice que su figura es congruente con la de Pedro. Explica, ¿cómo puedes comprobar si las dos figuras son congruentes? Ya. Acá se dibujan dos trapecios. ¿Cómo vamos a saber si son congruentes o no? Primero, los dos trapecios tienen que ser iguales en forma y tamaño. Ahí podemos decir que son congruentes. Si no tienen la misma forma ni el mismo tamaño, o sea, van a tener la misma forma, pero no tienen el mismo tamaño, no van a ser congruentes, porque a lo mejor uno va a dibujar un trapecio más grande y el otro va a dibujar un trapecio más pequeño, por lo tanto ahí ya no son congruentes. Me van a disculpar un poquitito que se me está acabando la batería. Un segundillo. Ya, continuamos. Pienso yo que me demoró nada. Vamos a pasar al ejercicio 8, que dice, traslada el triángulo ABC. Disculpen. No me había dado cuenta de este detalle.
Gajes del oficio. Ya, ahora sí. Ahí sí. Dice, traslada el triángulo ABC 8 cuadraditos a la derecha y un cuadradito hacia arriba. Entonces yo voy a tomar este cuadradito, o sea, perdón, este triángulo lo voy a trasladar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y desde aquí lo voy a dibujar. Para allá y para allá. Ah, pero decía uno arriba. Desde aquí lo voy a dibujar. Ya dice, nombra como triángulo ABC el triángulo restante. Pero fíjese que tiene unas comillitas las letras, ¿ven? Es como la copia. Dice, ¿qué cambia en el triángulo ABC de las comillitas respecto al otro triángulo ABC? ¿En qué cambiaron? Cambió su posición, pero se mantuvo su forma y su tamaño, ¿cierto? Después dice, mide los lados de cada triángulo y registra las medidas en la siguiente tabla. Las medidas de cada triángulo, se supone que tendría que ser exactamente igual este con el que usted dibujó. Pero la medida está en milímetros. Ya, por lo tanto, usted va a contar los milímetros con su regla, va a poner la regla acá y se va a dar cuenta que este segmento AB mide, yo ya lo medí, 36 milímetros y el otro también debería medir 36 milímetros. El segmento BC mide 27 milímetros, o sea, 2 centímetros y 7 milímetros, casi 3 centímetros. Y el segmento AC mide 17 centímetros, es decir, 1 centímetro con 7 milímetros, ¿ya? Son figuras congruentes. Estos dos triángulos son figuras congruentes porque tienen la misma medida en sus lados y la misma forma. Disculpen que sea tan repetitiva a lo mejor con algo, pero es que para que les quede claro lo que es la congruencia, ¿ya? Después tenemos el último ejercicio de esta clase, que es el ejercicio 9. Dice, utilice papel cuadriculado y comprueba la congruencia de las siguientes figuras. Dice A, dibuja una figura, nombra sus vértices, luego refleja respecto de un eje y nombra los vértices de la figura resultante. Compara la medida de sus lados y luego, y algunos correspondientes. ¿Son congruentes las figuras? Bueno, dice que sí, se reflejan, mantienen la forma y el tamaño. Yo esto le estoy diciendo para que usted después lo confirme. Por eso les dije, porque deben tener el papelito, ojalá, revisando después. Y la B dice, repite la actividad anterior, pero en vez de reflejar la figura, rótala en torno a un punto. ¿Son congruentes las figuras obtenidas? ¿Ocurrirá esto siempre al trasladar, reflejar o rotar una figura? Argumenta. Sí, yo puse mi respuesta, sí, son congruentes. Al trasladar la figura, se mueve, ¿cierto? Si yo traslado, roto o reflejo una figura, esta se va a mover, pero va a mantener su forma y su tamaño. ¿Ya? Ya, chicos, acá viene la actividad que usted va a tener que realizar en su texto escolar. ¿Ya? Va a trabajar, se los voy a mostrar porque a ver, me parece que está acá. Sí, lo abrí, acá está. Acá está entonces la página 59. Voy a bajar. La 59, me falta un poquito. Se me perdió la hoja. Ya por aquí ya debería aparecer en la página 59, que dice congruencia, el mismo título, ahí está. Entonces usted va a realizar la actividad de la página 59, que es muy parecida a la que aparecía en el texto, ya donde usted va a marcar el ticket o la X, si se cumple lo que le están preguntando, si es reflexión, si es traslación o si es rotación, ¿ya? Acá en el número 2 le pide encierre, dice, la figura que representa una reflexión respecto del eje. Entonces, este es el eje. ¿Cuál será la reflexión que resultaría acá?
Esa, esa o esa. Usted la tiene que encerrar. Lo mismo con esta y con esta. Después, en el número 3, dice, pinta la figura que muestra una rotación respecto del punto, acá. Una rotación. ¿Cuál corresponde a una rotación de estas tres? De estas tres y de estas tres, me va a pintar la que corresponda. Número 4. Espérenme un poquitito que se me perdió la hojita. Está la 61. La número 4 dice, explique si los siguientes pares de figuras son congruentes o no. ¿Estas figuras son congruentes? ¿Sí o no? Si es sí, tiene que decir por qué, y si es no, también tiene que decir por qué. Lo mismo con estas, fíjense que aquí hay un detallito, y me parece que esta es un poquito más larga, así que tienen que estar atentos ahí a los detalles. La número 5 dice, pinta los pares de figuras congruentes, justifica tu elección. Yo voy a pintar solamente cuando sean congruentes. La A, la B o la C. La que usted pinte o las que usted pinte tiene que decir por qué las pintó. ¿Ya? Porque usted dice que ese par es congruente. El ejercicio 6 dice, encierra las figuras congruentes. ¿Cuál es congruente con esta? Esta, todas, ninguna, algunas, ¿cuál? Solamente va a encerrar la o las que son congruentes. Lo mismo con esta, ¿ya? Y en el ejercicio 7 y último, dice, calca cada figura y luego recórtala. Dibuja una figura congruente trasladándola de izquierda a derecha. Esto usted lo va a trasladar acá. ¿De qué forma? Dice, calcando esta figura. Se la calca y después acá la va a marcar. Trasladándola. ¿Ya? Esa es la transformación isométrica, tiene que ser traslación. Eso es lo que tiene que hacer, nada más. Ya chicos, miren, voy a buscar mi calendario. Yo tengo mi calendario acá con las clases a manito nomás. A mí me gusta tener todo en el cuaderno. Entonces, esta clase, ¿cierto? Hoy es 3 de junio, miércoles 3 de junio. Ya esta es la clase grabada. Y esta actividad que usted va a hacer en el cuadernillo, que son estas 3 hojas de ejercicios, usted le va a sacar fotos, ¿ya? Y las va a mandar al IRMI en la clase de hoy, donde aparecen todas las explicaciones. Usted va a encontrar que hay una parte que dice adjuntar tarea o enviar tarea, algo así, aparece como una nubecita. Usted la tiene que mandar. Solamente le estoy pidiendo fotos, porque resulta que es más fácil y es más rápido, ¿ya? Entonces usted saca la foto, se la manda al correo, la manda y usted vea cómo lo va a hacer con una persona que sepa, ¿ya? Así que son fotos de las 3 hojitas del libro con las tareas hechas. Ojalá, chiquillos, sí pongan atención cuando me manden las fotos, que sea en un lugar iluminado, porque me han llegado unas fotos que no logro ver bien, porque las mandan como oscuros. Entonces traten de acercarse a un lugar donde haya bastante luz y saquen la foto que no les dé la sombra del celular ni nada, ¿ya? Así que, chiquillos, yo les voy a estar revisando las actividades y no vayan acumulando cosas, porque todas las clases van a tener tareas. Así que hay algunos por ahí que escuché que, tía, es que está dejando todo para el fin de semana. Claro, y el fin de semana va a tener que hacer todas estas tareas y se va a estresar. Entonces, mejor hágala al tiro. Además que es cortita, si no se va a demorar en esto, pucha, no se va a demorar más de 5 minutos en hacerla. Es cortita, ¿ya? Ya chicos, espero que hayan comprendido la clase de hoy de las congruencias, ya, y que cualquier duda que tengan, bueno, me la hacen llegar al correo y yo voy a responder con mucho agrado. Ya chicos, que tengan un buen fin de semana porque ya mañana no nos vemos y nos vemos hasta el lunes a la clase de lenguaje. Ah, no, de veras que mañana es
jueves, tenemos la clase de historia. Así que ya nos vamos a ver pronto. Tengo los días enredados. Ya chicos, un besito, cuídense, nos vemos. Adiós.